Bueno, si quieren vamos empezando entonces. Buenas noches, yo me presento, yo soy Steven del comité académico. Nos complace mucho de que ustedes vengan y entren a esta de las charlas que tenemos cada 15 días en el grupo de Pediaciencias. Listo. El día de hoy pues tenemos un club de revista a cargo de la estudiante Isabel González, que es estudiante de octavo semestre de medicina, integrante del grupo Bacterias y Cáncer, y es actualmente la coordinadora del semillero de microbiología de la Facultad de Medicina. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar por el chat y al final lo podemos leer para que Isa nos responda. Y Isa, dale cuando quieras. Listo, gracias, Steve. Bueno, como lo dijo Steve, mi nombre es Isabel González Tapias. Actualmente estoy en octavo semestre de medicina en la Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo Bacterias y Cáncer y de los semilleros de CIMED y Pediaciencias. Y el día de hoy traje este club de revistas sobre un artículo de una potencial vacuna materna, pues que se administra a madres gestantes para prevenir la infección en neonatos por estreptococo del grupo B. Bueno, entonces un poquito sobre el artículo. Es un artículo muy nuevo, pues al momento en que realicé este club de revista habían pasado apenas 2 meses de su publicación, porque pues yo hice este club de revista para el grupo de investigación, pero pues me animé también a presentarlo acá. Se publicó en julio del 2023 en la revista New England, que es una revista Q1 en la categoría de medicina, es una de las revistas más prestigiosas en nuestra área. Tiene un gran factor de impacto alrededor de 26, es una revista de Estados Unidos, publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts y tiene pues como un tipo de revisión por pares muy sistemática y bueno, pues el artículo pudo ser publicado aquí. Al momento en que yo realicé pues esta presentación llevaba ya pues como se empezó pues como a referenciar en otros estudios, pero igual pues como al ser tan nuevo se espera pues que estas otras estadísticas vayan creciendo con el tiempo. Bueno, en realidad pues voy a hablar muy por encima de lo que es sepsis neonatal. Supongo que tuvimos o tendremos pues como una revisión del tema al respecto, pero pues en general es una situación clínica derivada de la invasión y proliferación principalmente de bacterias, aunque también puede ser por hongos o virus, en el torrente pues del recién nacido. Se divide en sepsis neonatal temprana cuando ocurre en los primeros 6 días de vida y tardía cuando ocurre entre los 60 y 89 días después del parto. Es un cuadro no muy específico y muchas veces no se encuentra el foco inmediatamente, sino que se requiere pues de un amplio estudio para encontrarlo. Los chiquis cursan por un cuadro de irritabilidad, letargo, intolerancia a la vida oral, cambios en la temperatura, pues es muy fluctuante, taquicardia, hipotensión, mala perfusión y retraso en el llenado capilar, taquipnea, disnea y apnea, un tinte ictérico o gris azulado. Bueno, este sí me voy a centrar un poquito más y es sobre el estreptococo del grupo B o Streptococcus agalactiae, como se le conoce microbiológicamente, principalmente porque tiene unos polisacáridos capsulares que nos permiten clasificarlo en serotipos, ¿cierto? Entonces tenemos el 1A, el 1B y ya del 2 al 9, siendo el 1 al 1B y del 2 al 5 a los que se les adjudica el 98% de los casos, y junto a la E. coli es la principal causa de sepsis neonatal temprana y tardía en los recién nacidos. Se cree, o pues se sabe pues por literatura que el 50% de las mujeres que están colonizadas por esta bacteria van a transmitirlo a sus hijos, y en ausencia de una profilaxis intraparto, entre el 1 al 2% de los neonatos van a desarrollar la sepsis neonatal temprana. Si bien la introducción de las medidas profilácticas, que ya las vamos a hablar un poquito, han reducido los casos, la curva del número de casos se encuentra en la meseta estable, ¿cierto? Es decir, que aún siguen habiendo casos, ¿cierto? No, pues como disminuido ni aumentado. También hay que tener en cuenta que el tema de la profilaxis intraparto es que no previene la sepsis neonatal tardía y no se puede, es como adjudicarle algo en los casos pretérminos, ¿cierto? Porque igual tiene una alta mortalidad porque pues no alcanzan a que las mamás sean tamizadas y pues a que accedan a la, a la profilaxis, ¿cierto?
Y bueno, esta transmisión se da de manera vertical y es principalmente porque durante el canal del parto, desde el bebé se contamina por vía ascendente por los fluidos de la madre. Bueno, entonces, ¿cómo prevenirla? Pues hay intervenciones actuales muy eficaces en la prevención de la enfermedad de aparición temprana. Lo que se hace es un cultivo materno rectovaginal anteparto, que es como el gol estándar para detectar a las gestantes colonizadas, y se realiza la profilaxis intraparto. Aquí a la izquierda, pues hago la aclaración de que esa parte de la diapositiva no es mía, sino que la tomé pues como de una... ¿Me está pasando? ¿Sí les pasó? Sí les pasó, No, sigue. sigue en la diapositiva donde se ve, pues, Es de estrepto. sí, señora. Sí, doctora. Pero yo me salgo y vuelvo. Te comparto. Ahí sí les aparece, ¿cierto? ¿Cómo prevenirla? Sí, Isa. Listo, qué pena. Bueno, entonces como les venía comentando, las intervenciones actuales en realidad pues son como muy eficaces. Y la parte de la izquierda no es una información mía, es una información que puso una de las residentes, creo que fue, no me acuerdo si de gineco o de pediatría, y me pareció pues como muy interesante de las diferentes guías que hay disponibles en otros países de en qué momento realizan pues como el tamizaje. En el caso pues de la guía de Colombia se realiza entre la semana 35 y 37 y en caso de que se detecte la presencia se debe realizar pues un tratamiento intraparto. Sin embargo, pues algo que dicen en esas que refirieron las residentes y los otros doctores en estas reuniones de ginecobstetricia que les hago la invitación para que vean es la importancia de nosotros educar a las mamás sobre la importancia del resultado de este cultivo, ¿cierto? O sea, que cuando tengan el resultado, siempre en el momento pues, de que vayan al parto, pues lo muestren. Y también en realidad es también un llamado de atención para nosotros como médicos, de que pues cuando una materna llega, pues intentar buscar este resultado en la carpeta, ¿cierto? Bueno, me avisan si les pasa porque veo que está pasando súper lento. Ay, no pasó. Es decir, no sé qué hago, debo de presentar o presento como así, sino que, no sé, Teams está como súper lento porque a mí me pasa acá, pero no les pasa a ustedes en la pantalla. Isa de pronto con datos o no sé. Bueno, no sé, pero a ver. Ahí siguen la de cómo prevenirla, o ya pasó. Sí, doctora, ¿cómo prevenirla? Sí, No. sí, está en cómo prevenirla y hay como 2 videos de YouTube. Sí, sí, no, es que yo la estoy viendo desde otra parte y así me aparece. Ahí sale contexto. Listo, bueno. Entonces, hablándoles un poquito como del contexto, después de invitarlos a ver esos videos que están disponibles en el YouTube de nuestra facultad, los
los investigadores comentan de que múltiples estudios serológicos que mostraron la asociación entre la transmisión vertical de anticuerpos contra la cápsula pues, del Streptococcus agalactiae de tipo IgG específicos y la reducción de enfermedad invasiva por esta bacteria en los neonatos, ¿cierto? Pues diferentes estudios que uno puede como revisar. Sin embargo, hay que notar de que no se ha establecido una concentración específica protectora, ¿cierto? Porque estos estudios entre sí son muy heterogéneos, ¿cierto? Entonces hay como el primer desafío en este tema. Y a partir pues de la problemática mundial de esta infección, de la necesidad de disminuir, por ejemplo, ese uso de antibióticos intraparto para ayudar a reducir también el desarrollo de la resistencia microbiana, a que pues el feto no tenga, perdón, el bebé no tenga una interrupción del desarrollo de su microbioma, y también pues como impactar en aquellos países donde no hay pues como un estándar sobre el tamizaje, no se cuenta con los recursos y menos que se cuenta con los recursos para una terapia intraparto, y también teniendo en cuenta los recién nacidos pretérmino que no alcanzan a que sus madres obtengan el tamizaje, los investigadores pues como que se pusieron en la tarea de crear esta vacuna, ¿cierto? Y dejo de presentar. Sí, se fue. Vámonos, Pamit. Ahí. Y se intenta pasarla a ver si pasa. Sí, sí pasó, ¿cierto? Sí, doctora, sí pasó. Listo, entonces los investigadores se pusieron en la tarea de crear esta vacuna. Ellos realizaron un estudio de fase 1 donde evaluaron la seguridad de la vacuna en mujeres no embarazadas y en hombres, pues como en términos de control de seguridad, por decirlo así. Y ya pues este artículo es el artículo fase 2 de ese estudio, que se dividió en dos. La primera parte era evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Es una vacuna de dosis única en distintas formulaciones y analizar esa transferencia vertical de los anticuerpos. Esta es la primera parte, es un ensayo controlado con placebo. Y luego evaluar las concentraciones de serotipos específicos contra la cápsula que se asociaron con un riesgo de reducción de la enfermedad invasiva, ¿cierto? Entre los recién nacidos hasta los 89 años, para intentar definir unos umbrales de protección, y es un estudio epidemiológico paralelo. En términos del diseño y la supervisión de este estudio, bueno, importante que este estudio fue patrocinado por Pfizer junto con la fundación de Bill y Melinda Gates. Es un estudio pues que está disponible para revisar en Clinical Trials todo su protocolo y mayor información. Ellos contaron pues con el apoyo de la Universidad de Witwatersrand, que pues fue como la que les ayudó a hacer el tema de análisis estadístico y de pues como la formulación de ciertas pero pues también hay que aclarar que primero varios investigadores están casi todos empleados por Pfizer, además de que tienen pues, un contrato de, ¿cómo se llama eso? Como una cláusula, pues donde no pueden revelar pues como los datos así del estudio. Hay otros datos que en realidad Pfizer no tiene como guardados, que probablemente sean pues como información en sí de los pacientes que eran con respecto a los sitios pues de donde provenían pues de los hospitales, y que bueno, al ser un estudio clínico, ¿cierto? Con personas, está bajo los lineamientos del Consejo Internacional para la Armonización de Buenas Prácticas Clínicas y los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Y bueno, para el que esté curioso, los protocolos y los consentimientos que fueron aprobados están disponibles pues, para la revisión del que quiera en los apéndices pues, como en lo adicional al artículo, no en el artículo en sí, sino en el contenido adicional. Bueno, entonces voy a hablar primero del estudio seroepidemiológico y de sus resultados, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que fue un estudio de caso control longitudinal, de observacional de cohortes que involucraba al binomio madre-hijo en seguimiento en los primeros 89 días de vida, ¿cierto? Entonces, y los casos lo que se vio como un caso fueron bebés con enfermedad invasiva, tanto en la corte prospectiva y retrospectiva, ya voy a explicar esta parte, y control, bebés sin la enfermedad, que no desarrollaron la enfermedad, y posteriormente se logró pues hacer como un emparejamiento
de estos bebés según el serotipo y la edad gestacional, pues como para buscar hacer esas comparaciones. Entonces, en términos de la cohorte prospectiva, inicialmente pues se realizó tamizaje a 24.000 mujeres embarazadas, de las cuales pues 17.500 que tuvieron pues más de un nacido vivo en el momento pues del parto, se fueron pues llevadas al estudio. Solo a 2.950 se les logró hacer pues un tamizaje intraparto, y se detectó que 753 eran portadoras de la bacteria, ¿cierto? Y ya después 385 fueron pues, las que se incluyeron en el estudio porque tenían disponibilidad de la muestra, ¿cierto? Y ya eventualmente 250 fueron llevadas al análisis final. De los bebés, pues hijos de esas madres inicialmente tamizadas, 28 desarrollaron la enfermedad y solo 20 fueron incluidos en el estudio porque pues había disponibilidad de seguimiento y de una muestra pues como posible y suficiente. Y 125 neonatos pues, de los hospitales también fueron tamizados. Se encontraron 90 que tuvieron pues como que desarrollaron sepsis neonatal y los pues involucraron de manera retrospectiva, y ya finalmente lograron pues eliminar 33 de esos participantes para ya tener una población final entre la cohorte prospectiva y retrospectiva que se incluyeron en el análisis final. Ahí les pasó, ya están en materiales y métodos pues en serológico. Sí, doctora. Listo. Entonces el ensayo serológico se realizó pues mediante un ensayo directo que midió pues como los anticuerpos que se unían a los serotipos que les comenté anteriormente, y en términos de análisis estadístico ellos analizaron el riesgo absoluto, es la probabilidad de que ocurra la enfermedad bajo esas condiciones específicas mediante un método bayesiano que estaba pues como descrito previamente en la literatura, donde se podía pues como correlacionar las concentraciones de los anticuerpos y la reducción de la enfermedad, y un análisis que ellos hicieron mostró pues como consistencia entre lo que ellos hallaron y lo que hipotéticamente se podía hallar. Y pues eso es ese método está escrito en la literatura, pues alguno pues también lo quiere pues como revisar a ver cómo se hace. Bueno, ¿qué resultados obtuvieron? El 26% de las madres fueron portadoras rectovaginales de estreptococos del grupo B. De la cohorte prospectiva, es decir, los chiquis que nacieron de estas mamás, hubo 28 casos de enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B, 0.72 por 1.000 nacidos vivos fueron de inicio temprano y 0.83 por cada 1.000 nacidos vivos en enfermedad de inicio tardío. En la cohorte retrospectiva hubo 90 casos, pero ya de los 77 pacientes finales, criterios de inclusión y exclusión fueron los que se incluyeron en el estudio, tanto de las dos cohortes. Los serotipos que fueron pues como los más prevalentes fueron el serotipo 3 y el serotipo 1A, con la mayoría de los casos. Entonces, con esta información, los investigadores pasaron a evaluar pues cómo influenciaba esa concentración de anticuerpos con la prevención. Entonces, ¿qué vemos en el panel de la izquierda? En este caso, en el serotipo 1A. Podemos ver la concentración de los anticuerpos versus los casos de pacientes, o sea, los que desarrollaron la enfermedad, junto con los casos control, ¿cierto? Entonces, pues, vemos un poquito dónde se ubican esos pacientes con respecto a los intervalos de confianza, pues en esas líneas que ustedes ven ahí como flotando, que los investigadores establecieron, ¿cierto? La gráfica de la derecha probablemente sea la más llamativa, y es que vemos una curva que relaciona la probabilidad de desarrollar la enfermedad versus la concentración de anticuerpos. Entonces lo que podemos interpretar un poquito es que a una mayor concentración de esos anticuerpos, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es muchísimo menor. Ese es el caso del serotipo 1A, esta es la del serotipo 3, que ahí les va a pasar, que pues también vemos como el riesgo baja con respecto a esa concentración. Y ya después comparándolos todos, ahorita les explico por qué pudieron comparar todos,
pues se ve también como unos resultados pues también como muy congruentes entre los serotipos. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Primero, que como la cantidad de pacientes y de los casos de los controles y esos match que hubo entre bebés, se pudo pues como determinar las relaciones de riesgo de concentración independiente para 1A, 1,3 y ya entre todos. Las concentraciones medias de anticuerpos fueron mayores en los pacientes controles, o sea, los que no desarrollaron la enfermedad, versus a los que desarrollaron la enfermedad. Y ya por el medio del cálculo que los investigadores realizaron, se detectó que los umbrales de inmunoglobulina G, que estaban asociados a una reducción entre el 75 al 95% del riesgo de enfermedad, fueron entre 0.84 a 0.184 a 0.827 microgramos por mililitro. Bueno, ahora la parte como llamativa del asunto es el ensayo clínico fase 2 que ellos realizaron de julio 8 del 2019 a agosto 31 del 2020. Tuvieron una población de 360 madres, de los cuales pues 357 neonatos, pues hijos de ellas, fueron incluidos en los análisis de seguridad. Entonces, inicialmente tenían una población de 494 mamás, que por medio de los criterios de inclusión y exclusión lograron reducir a 360, que dividieron en 7 grupos. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Entonces en el grupo de la izquierda tenemos 40 mamás que recibieron una vacuna, pues una dosis de 5 microgramos de la vacuna con un coadyuvante de fosfato de aluminio, que es un coadyuvante muy común en las vacunas, ¿cierto? 40 fueron asignadas la misma dosis sin el coadyuvante, otras 40 recibieron 10 microgramos con coadyuvante, otras 10 sin el coadyuvante, otras 40, 20 con el coadyuvante y otras 20 sin el coadyuvante, ¿cierto? Y el 120 restante les asignaron placebo. Todas recibieron pues la vacuna en sus grupos. Ya pues entre la recepción de la vacuna y el parto hubo pues un mortinato y 2 pacientes de acá que pues se retiraron y ya pues eventualmente se logró tener pues como la población de neonatos para examinar. El ensayo serológico fue el mismo del estudio pasado, lo mismo como la medición de anticuerpos en plasma, los serotipos. Y la parte, pues, como el análisis estadístico es un poco más extensa aquí. ¿Por qué? Porque primero no tenían una hipótesis estadística formal, porque no había, pues, como una manera de basarse en otro estudio, y además, pues, tampoco era como el objetivo de un estudio fase 2, que en realidad, pues, el desenlace primario a evaluar era la seguridad en todos los participantes, ¿cierto? Y, pues, ya también con potencial evaluar esa inmunogenicidad en los participantes viables, que tuvieran, pues, una muestra, que no hubieran retirado, etcétera. Ellos pues ya establecieron un intervalo de confianza al 95 por el método de Klopper y Pearson y pues pudieron transformar esas concentraciones de IgG que podían ser pues con la prueba TestStudent lograron hacer una distribución de los datos y calculando pues con ese método que les comenté en la literatura junto con lo que ellos probablemente pues como que hicieron la hipótesis, ellos llegan a que para reducir el riesgo del 75% de la enfermedad se necesita pues como alrededor de 0,182 microgramos por mililitro, pues como muy parecido a lo que ellos habían encontrado en el estudio anterior. Bueno, entonces aquí vemos muchos números, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí les va a pasar muchos números, ¿cierto? Pero que es como lo más llamativo e importante de estos datos es, primero, lo que vemos en el primer renglón de verde. El serotipo 1A fue el que produjo mayor anticuerpos al momento del parto en la madre, ¿cierto? En este caso, la vacuna de 20 microgramos sin el coadyuvante fue la que logró pues una mayor producción de anticuerpos. Por otro lado, el serotipo 1B fue el que produjo menor número de anticuerpos en todos los grupos, sin importar la vacuna. Y lo mismo para el serotipo 5, ¿cierto? Fueron pues como los menores. El serotipo 2 logró una producción pues también importante en esa misma vacuna sin el coadyuvante. Y vemos pues que los grupos placeos tuvieron pues una producción de anticuerpos claramente muchísimo más baja que los grupos que recibieron cualquiera de las vacunas, tanto en las madres, que es el grupo de arriba, como en los neonatos, que es el grupo de abajo, cuyos resultados son concordantes con los resultados de las madres. Es decir, el serotipo 1 fue el que mayor produjo anticuerpos
una vacuna de 20 microgramos sin coadyuvante, el serotipo 2 lo mismo, y el serotipo 1B y 5 fueron los que produjeron pues el menor número de anticuerpos. Algo también importante que no está acá es que los anticuerpos maternos siguieron elevados durante el parto, y esto es solo como una muestra de esos números, no una comparación, porque en los estudios fase 2 no se hace comparaciones entre grupos, simplemente pues se muestran los datos y se evalúa la seguridad. Listo, entonces en términos de resultados de seguridad, hay unas gráficas también disponibles sobre los eventos adversos y efectos adversos que ocurrieron en el estudio. Sin embargo, pues es un poquito difícil de interpretar, entonces aquí está como muy resumido. Entonces hubo reacciones locales esperadas, leves y moderadas en el sitio de la infección, pero que no pasaron a mayores, ¿cierto? Y se reportaron más en las vacunas con el coadyuvante, algo que en realidad pues es muy común en este tipo de vacunas. Hubo pues síntomas sistémicos leves a moderados, muy similares tanto al estudio fase 1 como entre las mismas vacunas. Solo hubo fiebre en 4 participantes que ellos consideraron un síntoma sistémico severo adverso, pero no pasó tampoco a un desenlace clínico desfavorable. Un caso de mortinato no relacionado, pues los autores comentan que al momento en que ellos pues como que pudieran hacer el estudio pues del evento, no lograron identificar si la vacuna pues había tenido alguna influencia, entonces pues la niegan totalmente. Y un caso de una muerte materna y de un neonato por un accidente de tránsito, pues claramente no relacionado por la vacuna, pero que igual debe ser reportado. Y ya pues como en el seguimiento de los 89 días, 3 muertes infantiles también no relacionadas a la vacuna, y los efectos adversos más graves y comunes, que pues en este caso los investigadores no abundan mucho en ellos o no hacen pues como una explicación mayor, fueron hernia umbilical y melonocitosis dérmica en los recién nacidos. Bueno, entonces, ¿qué podemos empezar como a concluir de este estudio? Primero, que no se identificaron problemas de seguridad pues graves en las mujeres gestantes, que la distribución epidemiológica del estudio pues de los serotipos concuerda con las tendencias globales, y que se logró respuesta a los 6 serotipos, se sostuvo durante el parto y que fue transmitida al neonato. Nuevamente, lo que ellos querían saber, por ahora no importa pues como comparar quién sí lo logró, quién no lo logró, etcétera. La inmunogenicidad no mejoró con el uso del coadyuvante, algo que ellos también encontraron en su estudio fase 1, y ellos hacen la hipótesis basado en otro, pues en un reporte de la literatura, que probablemente es que si yo logro sostener esas concentraciones de anticuerpos en la madre durante el posparto, esto podría ayudar a prevenir la sepsis materna, ¿cierto? Bueno, la conclusión mayor a la que llegaron los investigadores fue que su vacuna, titulada GBS6, provocó la creación de anticuerpos anticapsulares contra el streptococo del grupo B en mujeres embarazadas, sin importar el serotipo, nuevamente por lo que les comentaba, los cuales fueron transferidos a los bebés en niveles asociados con una reducción del riesgo de infección por enfermedad de streptocóxica del grupo B. Sin embargo, pues uno tiene que tomar esta gran conclusión con pinzas, porque incluso los mismos autores comentan ciertos aspectos que de pronto, bueno, que pronto no, que deben ser evaluados en la siguiente fase pues de este estudio, que sería un estudio fase 3. Entonces, primero, ellos lograron, al comparar pues como con los neonatos que no fueron hijos de madres vacunadas pero que desarrollaron la enfermedad, fueron que los anticuerpos inducidos por la vacuna, que los anticuerpos se puedan comparar entre todos los grupos porque fueron producidos por el mismo método, ¿cierto? Independientemente de que haya recibido la vacuna o no, que padeciste la enfermedad o no, nos podemos comparar porque es el mismo método. Sin embargo, nuevamente, como fue basado en un solo estudio seroepidemiológico y con probablemente población pues muy parecida, es diferente, pues es muy difícil llegar a una concentración con potencial protector, y que se necesitan pues mejores estudios y diferentes en diferente población para entender cómo estas relaciones inmunológicas y epidemiológicas. Las reacciones locales fueron pues como las esperadas, y fueron pues resultados muy concordantes con el estudio de fase 1 que ellos realizaron. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta, y fue el país en el que se realizó. Este estudio se realizó en Sudáfrica, y bueno, los
investigadores hacen pues como unos comentarios al respecto, y es que hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que en países donde hay tanta incidencia en este tipo de infecciones pues de enfermedades y desenlaces clínicos, se puede como llegar a sobreestimar el efecto positivo de la vacuna, ¿cierto? Es como que hay como un sesgo epidemiológico, y en realidad eso pasa también en países de bajos ingresos, y que es la necesidad de empezar a llevar estos estudios a países de altos ingresos para intentar pues como entender de manera más como heterogénea estas relaciones. Lo segundo es que estos países, bueno, particularmente Sudáfrica y pues, los países africanos, tienen también una alta incidencia de otras infecciones, entonces que probablemente también hay que estudiar cómo influyen esas otras infecciones concomitantes, malaria, VIH, etcétera, con la producción de los anticuerpos anticapsulares contra el streptococo del grupo B. Entonces, pues todavía hay como ciertos factores pues que hay que empezar a tener en cuenta. Y ya pues como para terminar, yo creo que ahí les paso, sí, en términos de apreciaciones personales, pues o sea, la verdad es un estudio muy innovador que pues sus bases en términos de como podría llegar a impactar en la mortalidad de los neonatos y también potencialmente de las maternas, en disminuir ese uso de antibióticos, en el tema pues del tamizaje, pues ya llegar a trasladarlo a otra población, posiblemente en el estudio de fase 3 que vayan a realizar, pues podría llegar a ser pues muy innovador, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno lee el artículo, además de que es un artículo a mi criterio muy difícil de leer, principalmente en la parte de la seguridad, uno se lleva como un sinsabor de que hay datos que son muy importantes que estén en el artículo, ¿cierto? O sea, quiénes fueron las maternas que se seleccionaron, por qué se seleccionaron, por qué se sacaron a unas maternas, por qué se sacaron a otras, etcétera, ¿cierto? Y también como más, mejor, pues como explicar cómo se aplicó la vacuna, pues al menos en qué semana se aplicó, ¿cierto? Para uno pues como irse haciendo una idea, pues igual esta información está en la información suplementaria, pues que requiere que uno entre al clinical trial, digite el código, descargue o que descargue más datos y archivos desde la New England, pero bueno, pues igual comparándolo con otros manuscritos, pues uno ve que generalmente esa información está. Y bueno, no, muchísimas gracias. Quedo atenta a preguntas. Me disculpo por los problemas técnicos que se me salen de las manos. Muchas gracias, Isa, por la charla. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. O si les da penita de pronto por el chat, también la podemos leer. Si no, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Isa por presentarnos este club de revista tan interesante. Y nos veremos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias. Recuerden pues estar pendientes de la programación. Ahí estamos subiendo las charlas. La próxima charla es si no estoy mal, es de asma con la doctora Olga Morales, así que anímense, es neumóloga de la universidad, profe de la universidad, para que estén muy pendientes, va a estar muy interesante. Y ya saben, cualquier cosa nos pueden hablar por el Instagram, por el WhatsApp. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a Isa y muchísimas gracias a todos por la asistencia, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.